Exacto. Fíjate que se anunció, vimos ahora justamente en esta semana, que tanto el secretario de Trabajo como el vicepresidente de la República, que es ministro de Trabajo también, y un experto en materia laboral, han adelantado sobre la necesidad de convocar el Comité Nacional de Salario. Sabe que ahora se vencen los 2 años del último reajuste. Un reajuste que, por cierto, tú recuerdas que tuvo casi un año de debate, ¿no? Ojalá y esa no sea la suerte desde ahora. Quizás se está comenzando con tiempo y ojalá que para el mes de mayo se le pueda ofrecer al trabajador como una compensación, el reajuste salarial. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para producir ese reajuste salarial? Se ha hablado de la canasta familiar, que es más del doble de lo que es el salario mínimo en el caso de la economía dominicana. Yo creo que hay otro elemento que se debe tomar en cuenta, la inflación acumulada, que en todo caso estaríamos hablando de una indexación. Sí. Pero también hay que tomar en cuenta la sensibilidad de la tasa de desempleo, que en el caso nuestro es del doble de la media de América Latina. Y un reajuste de salario debe tratar de preservar la competitividad de la economía, que también estamos, como tú decías ahorita, muy mal en esa materia, ¿no? Y sobre todo evitar también, si bien se quiere compensar mejor a los trabajadores, evitar, en la medida de lo posible, que se incremente el desempleo, que es lo que sucede cuando los salarios están fuera de lo que es, de lo que el mercado aconseja. Sí. Mira, igual que te decía de la estructura productiva de la República Dominicana, el mercado laboral de la República Dominicana también tiene un comportamiento raro, atípico. Y te lo digo de esta manera, las estadísticas dicen que el 30% de la población económicamente activa es que está empleada. Sí, me estás diciendo que 7 de cada persona está desempleada en la República. Y que más de la mitad de los empleos son informales. Y que el 56% sí. de los empleos son informales. ¿Qué tú me estás diciendo? Tú me estás diciendo, bueno, pero no hay mercado laboral. El mercado laboral es un puñado, entonces en ese grupo tú deberías tener mayor control sobre lo que son los salarios, pero aún más. Si tú me dices a mí que la mayoría de los salarios formales están por debajo de 15,000 pesos, más de 85%. Entonces, sí, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Tú me estás diciendo a mí que los reajustes salariales, si bien son necesarios, deberían estar conforme a una periodicidad que no debería esperar ni siquiera un año. Ni siquiera un año, deberían hacerse ajustes mucho más. Como la renta, indexación. Exactamente. Pero ¿por qué yo te digo esto? Primero, porque los salarios altos en las empresas son los menos de un 1%. Entonces, sí podría ser manejable desde el punto de vista de las empresas. Pero ¿cuál es el problema? Que en definitiva, el Ministerio de Trabajo, que es no supuestamente, en términos legales, la instancia que media en eso y que regula el mercado laboral, pero no tiene incidencia en los salarios más allá del salario mínimo. Entonces, nosotros tenemos una dificultad seria en un país como la República Dominicana, porque además de esto, si tú me dices a mí que la canasta familiar anda por los 24,000, 25,000 pesos, y si la mayoría de los salarios están por debajo de los 15,000 pesos, tenemos un déficit de 10,000 pesos. Bajo el supuesto de que solamente trabaje uno de los miembros de la familia. Exactamente. Entonces yo te digo a ti, bueno, pero ¿qué tú vas a hacer? Yo digo, bueno, nosotros podemos discutir sobre los salarios y podemos buscarle forma que aumenten los salarios, sobre todo ahora con este aumento de todos los precios. Pero al final mi problema es que está disminuyendo el bienestar de la población. Si la calidad, en medio de un crecimiento de la economía. En medio de un crecimiento importante, lo que tú dices. La paradoja. Exactamente. Entonces yo te digo a ti. Te lo plantea el estudio de Astarli. Sí. Si tú dices que estamos creciendo 7.8%, se supone que a partir del mes de enero y del próximo año, tú tienes que tener una situación diferente en la economía. Porque el 7.8% tiene que ser un reflejo de lo que está pasando en la economía. Claro. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque yo te reitero a ti, el problema mío tiene que ver con el bienestar de la población, porque al final de cuentas los salarios son un reflejo o son un indicador de bienestar de la población, o el bienestar de la población de alguna manera refleja el nivel de ingreso. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Y eso es claro en economía. Pero si nosotros entonces tenemos bajos salarios, tenemos bajos empleos, ¿de acuerdo? Tenemos aumento de precios, bueno, pues, al final, ¿qué tenemos como economía?
y hacia dónde vamos como economía. No, porque en medio de aumento de precios de la economía, el salario real se deteriora. Pero muchísimo. Porque si tú me dices a mí que los salarios tienen varios años que no aumentan y están aumentando los precios anualmente, aunque un precio controlado, es decir, inflación de 6.2 el año pasado y Sí, de 5 moderada el año anterior, pero los salarios no aumentan. Entonces, ¿qué es lo que se deteriora? El nivel de vida. Bueno, los que trabajan en empresas, los que conservan empleos formales y en empresas organizadas, son beneficiarios de revisiones anuales casi siempre de salario y de compensaciones adicionales, pero tú decías ahorita que ese porcentaje es una minoría. Y una observación que quiero traer a colación, Franklin, aquí ahora que se comienza a discutir el reajuste salarial, es que la postergación del periodo de discusión afecta a grupos de trabajadores que pertenecen a aquellas empresas que tienen como práctica hacer reajuste casi siempre anuales, ¿no? Y que ante la incertidumbre de que puede venir un ajuste en la resolución del Comité Nacional de Salario, sencillamente se frenan, lo posponen. Entonces, si ese periodo de paña boba se extiende, obviamente es ventajoso para la empresa, que no es su propósito, ¿no? Pero se perjudica a los trabajadores. Pero ahí me sorprendió, Carlos, a propósito de eso que tú dices, que el ministro de Trabajo y el vicepresidente de la República anunciaran que en abril es que va a haber las reuniones, las discusiones con relación al aumento salarial. Y estamos en enero. Pero se puede convocar con tiempo. Sí, se puede convocar. Y creo no hay que esperar en abril. En esta semana hubo una reunión, pero yo lo que te digo es, tú no me puedes anunciar a mí como trabajador que en el mes de abril, 3 meses después, cuando los precios me están aumentando hoy. No, además en abril ya es el límite. Exactamente. Pero hay un elemento que hemos perdido de vista y que en los estudios que nosotros estamos haciendo, con relación a qué la gente hace, sobre todo clase media y clase media baja, para mantener niveles de vida, aún con los aumentos de precios y el estancamiento del aumento de los salarios. ¿Qué la gente está haciendo? ¿Sabes lo que la gente está haciendo? Desahorrando. Sí. Empeñando el futuro. O endeudándose. Bueno, eso es, endeudándose, es lo mismo. Sí, estamos hablando de que la mayoría de la clase media está justificando sus niveles no sus niveles de ingresos, sino sus niveles de consumo a partir del desahorro, a partir del endeudamiento. Entonces, eso es gravísimo para la economía. Claro. Conduce al empobrecimiento. Exactamente. Entonces, si nosotros seguimos... Y con el empobrecimiento la caída de los niveles de consumo. Porque lo peor de todo eso es que tú no ves al final del túnel, tú no ves que eso se pueda revertir en un momento determinado, porque los salarios no están aumentando a la velocidad que aumentan los precios, aun cuando tú tengas una inflación moderada. Y lamentablemente los niveles de productividad tampoco responden a lo que debería ser el elemento esencial para producir reajuste salarial, los niveles de productividad. Mira, no hay una economía que avance sin aumento de productividad. No. En el mundo entero no hay una economía que avance si no hay aumento de productividad. Productividad de los factores, productividad de los insumos, productividad del capital y productividad de la mano de obra. A nosotros nos está midiendo la productividad también en función del buen uso que hagamos del tiempo. Ya se nos terminó el que se nos concede. Y solo me resta darte las gracias a ti por la compañía que nos hace aquí en este programa. Sabes que este programa siempre tiene la puerta abierta para recibirte. Recuérdense que al cierre tenemos el comentario de orientación tributaria a cargo de Remberto Díaz Núñez. Por nuestra parte le decimos buenas noches y les esperamos la próxima semana. Semana Económica.